de drogas y la delincuencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las personas que delinquen evidentemente están catalogadas dentro de una población vulnerable. ¿Qué significa eso? Son personas que pasan necesidades probablemente o de algún grado no tienen un nivel en el cual puedan cumplir todas sus expectativas y llenar de alguna manera sus necesidades, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando leí hace poquito acabo de leer un artículo que hablaba de que las drogas hacen como una especie tienen una función como, decía, me quiero acordar el término, no me viene. De alguna manera solapar lo emocional, ¿verdad? O sea, hacer que de alguna manera pueda ser más sostenible, más agradable, más soportable ciertas realidades. Ahí está, una anestesia emocional. Una anestesia. Funciona como un anestésico emocional, decía el artículo. Me parecía muy interesante porque, Claro. porque tiene que ver justamente con soportar ciertas realidades, ¿verdad? En donde es difícil el día a día, ¿verdad? Ahora, eso no saca el hecho de que estas personas que consumen puedan de alguna manera ser un peligro dentro de la sociedad, como ya lo venimos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sus estados existe una dependencia a las sustancias. Sí. Las personas que sufren de toxicomanía tienen una dependencia a sustancias para, de alguna manera, como digo, poder sentirse bien. Entonces, en cuanto más tiempo consuman, más adictivos van a ser. Entonces, ¿qué pasa? En cualquier momento van a buscar y de cualquier manera van a querer llegar a su droga. ¿Y qué significa eso? Que van a delinquir, en algún momento van a delinquir. Y acá estamos hablando y separando que tiene que ver con cualquier tipo de nivel social. Acá no estamos hablando de gente de extrema pobreza, o sea, estamos hablando de la persona que puede ser clase media, los chicos que pueden ser de clase alta incluso. Porque ningún papá, evidentemente consciente, va a darle dinero a su hijo para que se vaya a consumir sustancias. Claro. ¿Qué ocurre en el cerebro de un adicto muy dañado por el consumo de crack para cometer este tipo de hechos? ¿Lo impulsa? Viene la mano, Iván, porque, a ver, cuando uno comete un hecho, cuando uno tiene un conflicto con una persona, yo me peleo contigo. Sí. Y yo me voy después y me quedo, es decir, pensando por qué nos peleamos, por qué discutimos. Y generalmente el que comete el error tiene esa capacidad de decir, yo cometí el error. Claro. Pero ¿será que ellos tienen esa capacidad de reconocer lo que hicieron por dentro? Por eso es que salen, matan, pero sin dudar. No, evidentemente, como te vengo diciendo, Diego, tienen otro funcionamiento y otra lógica casi de funcionamiento a nivel, vamos a decir, orgánico. O sea, para tratar justamente de llenar justamente esa necesidad, porque el cuerpo es el que le pide, ¿verdad? Entonces justamente se busca a como dé lugar poder conseguir la droga. Y no hay esa capacidad de reflexión, no hay esa capacidad de analizar causa-consecuencia, ¿verdad? O causa y efecto, como cualquiera de nosotros podría funcionar. Eso se ve alterado en estas personas. Entonces evidentemente estas personas no pueden de alguna manera tener en cuenta todas las consecuencias que pueden tener, sino que sencillamente funcionar en base a su necesidad fisiológica, que es real para ellos, ¿verdad? Claro. Y ese nivel, por calificarlo, extremadamente primitivo, Sí. la droga produce eso, ¿verdad? Sí. Es decir, Claro, la dependencia que tienen a esta sustancia hace que pero ya es su funcione. destrucción, ya, ¿no? Sí. Porque, a ver, una persona que está comenzando a Claro, consumir no va a tener todavía esa operatividad en el cerebro. Exactamente, exacto. Estamos hablando de una persona adicta, dependiente. Un consumidor, vamos a decir, inicial, no va a funcionar así. Tiene todavía la capacidad justamente, tiene las facultades mentales, vamos a decir, funcionando y tener una mayor capacidad de culpa, una mayor capacidad de reflexión. En cambio, cuando estamos hablando de una persona adicta, no existe esa posibilidad porque su cuerpo es lo que le está pidiendo constantemente, ¿verdad? Porque en el caso del crack hay una dependencia psicológica, pero daña demasiado físicamente. Y lo peligroso de todo esto es que es altamente adictivo. El crack es altamente adictivo. En las primeras veces que uno prueba, uno se queda enganchado. Ya se queda. Sí. A ver, ¿en cuántos meses o semanas uno se puede quedar pegado a la droga? En el sentido que ya no lo puede soltar. Y en el caso del crack, con un mes ya una persona puede, dependiendo de la cantidad de tiempo que consuma, si consume todos los y días. eso nos lleva a toda la otra semana. cuestión también, Sí. Iván. Esto para mí es alarmante esto,
Porque está demostrado, y en los últimos meses se puede, al menos sacar como conclusión, colegir de todos los hechos, que la seguridad hoy día ya no podemos combatir solamente la inseguridad, el hecho mismo de la inseguridad. No. Acá hay que ir a la base o al fondo, que es precisamente el consumo de drogas. Claro. Y se puede salir siendo adicto de 5 o 10 años, se puede salir de ese fondo, de ese submundo. A ver, evidentemente es una situación, y más en el caso del crack, es muy difícil que realmente, ¿sabes por qué, Diego? Porque una persona con 10 años de consumir crack probablemente va a estar bastante deteriorado y no sé si va a llegar a vivir 10 años. O sea, tiene efectos nocivos físicos muy dañinos. O sea que es difícil que una persona de 10 años siendo un consumidor compulsivo pueda vivir, ¿verdad? Ahora, ¿hasta cuánto el cuerpo le puede aguantar? Porque y dependiendo justamente del nivel de consumo que pueda tener, ¿verdad? El nivel de adicción de la persona. Ahora, sí, en los inicios es mucho más fácil, Diego, poder cortar con eso. No es fácil porque la adicción, como te digo, tiene consecuencias físicas y hacer justamente el proceso de desintoxicación es sumamente doloroso para la persona que es adicta porque sufre la falta de esa sustancia que hace que de alguna manera haga que se sienta bien. Ahora, entonces, ¿qué significa? Empieza a desarrollar un montón de sintomatología que le hacen sentir terrible, desde sentimiento de querer o morir, ¿verdad? O sea, el sentimiento que van a tener un paro cardíaco, en sentimiento que tienen así gusanos bajo la piel, o sea, unas sensaciones terribles, alucinaciones justamente, a causa de la falta de esa sustancia. Eso sería el síndrome de la abstinencia. El síndrome de abstinencia. Y eso no se puede paliar con medicamentos. Existen drogas para disminuir, Diego, obviamente los síntomas, pero en algún grado hay síntomas que no se van a poder evitar, ¿verdad? Dependiendo obviamente, como te digo, de la cantidad de tiempo y de la adicción de la persona, ¿verdad? Claro, y por eso, en realidad no queremos decir eso, pero nos preocupa a todos como sociedad. O sea que estamos perdiendo la batalla, Iván. ¿Por qué digo esto? No hay centros de adicciones en cantidad necesaria o no hay una campaña dura, estricta y rígida que permita por lo menos reducir los niveles de consumo de drogas en los sectores populares. Totalmente. Porque acá hay un auge, hay que reconocer eso, hay un auge en el consumo del crack en las zonas populares. Sí, lo que pasa es que el bajo costo del crack hace que sea bastante popular justamente. Entonces está al alcance de cualquier chico que esté expuesto. Hablamos de niños y de adolescentes que están expuestos a situación de calle, en situación vulnerable, ¿verdad? Ellos son los potenciales, ¿verdad?, a probar este tipo de sustancias. Como bien vos decís, acá hay una falla en el sistema de salud porque no existe centro de adicciones. Un centro de adicciones tenemos en toda Asunción y está abarrotado. Esa es nuestra realidad. Colapsado. Entonces, ¿dónde podemos derivar a estos chicos? O sea, a no ser que sean, no sé, vos le llevas al hospital, pero su tratamiento es ambulatorio. Se escapa otra vez, empieza a drogarse. O sea, tienen que existir un montón de centros de adicciones, incluso por comunidades, como se maneja en otros países, en Argentina, en Brasil. Esa es la manera de trabajar. Y obviamente enseñar, pero de verdad, en campañas duras, como vos decís, reales, las consecuencias del consumo de adicciones. Porque siempre, y en especial los adolescentes y hoy en día los niños, están con la curiosidad. O sea, eso no vamos a poder evitar. Ahora, que se hagan fuertes campañas, que haya mayor conciencia, porque la gente como que no está tomando conciencia de lo grave que es la situación en el consumo de drogas en nuestro país. El crack es un producto eminentemente artificial, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido de que está elaborado en laboratorio, Sí. no es como la marihuana que es de una planta. El crack es un derivado de la cocaína realmente y está mezclado con otros componentes que son sumamente dañinos para el organismo. Como te digo, la gente, te lo hago corto, se va pudriendo por dentro al consumir crack. ¿Qué parte es lo que más daña? ¿El cerebro es lo que más daña? Daña de forma orgánica al sistema nervioso, al cerebro, y también a todo lo que sea el sistema respiratorio, a todo lo que es el sistema digestivo, o sea, por todos lados, a nivel cutáneo, cuanto más se consume, ¿verdad? Los dientes, o sea, todo el sistema se va deteriorando, Diego. O sea, que uno se va matando de a poco. Uno se va matando de a poco, Que evidentemente. uno ve en ocasiones, cuando hacemos visitas en los correccionales de menores, vemos chicos consumidores de crack que tienen 17, 18 años, pero que ya vienen sosteniendo muchos años del consumo del crack. Sí. Su crecimiento es como que se ha detenido. Claro. Sí, vemos totalmente. chicos, es decir, personas con 18 años de edad en cuerpitos de chicos que parecen de 12 años. Claro, sí. Lo que pasa, Diego, que
los chicos, cuando son justamente dependientes de la sustancia, ya no tienen la necesidad de comer. O sea, dejan de comer. Entonces, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a poder desarrollarse como cualquier otro chico normal? Porque están concentrados todo el tiempo en poder consumir justamente esa sustancia que hace de alguna manera que se sientan bien. Lo más terrible de todo esto es que el efecto del crack es muy corto, pero es muy adictivo. Entonces la persona quiere todo el tiempo consumir. Y ahí es donde es peligroso encontrarse con nuestros chicos justamente por las calles porque están expuestos a realizar cualquier tipo de situación delictiva. Así prácticamente se van deteriorando, ¿no? Sí, claro. Acá ya en estado... Este es un estado crítico ya justamente, ¿verdad? En que la persona ya está bastante deteriorada. Porque como te digo, va perdiendo la funcionalidad y va perdiendo el deseo de cualquier ser humano. O sea, su fin es consumir. Cuando uno llega a este estadio, Iván, es imposible ya que el ser humano, por voluntad propia, ahí diga, no, yo me dejo de esto. Sí, es muy difícil, evidentemente. O sea que ya está completamente dominado por el consumo de las drogas. Por la necesidad de consumir. Y estas personas son más peligrosas, porque ahí me parece un punto muy interesante que planteaba Iván, son más peligrosas, drogadas para cometer un asalto que termine en una muerte, como el caso de esta joven, o estando con ese síndrome de abstinencia. Evidentemente cuando están en el síndrome de abstinencia, la falta de esa sustancia, por la ansiedad que le puede llevar a hacer cualquier tipo de situación para conseguir justamente su droga y poder sentirse bien. Y ahí ya no dimensionan ellos si le causan daño a la persona. Ahí no hay ningún nivel de culpa ni ningún nivel de reflexión justamente. Y no se mide, se actúa directamente, de forma compulsiva. Y es ahí donde justamente es muy peligroso cuando nos topamos con este tipo de personas, ¿verdad? Una persona que consume, un adicto al crack, que consume 4 veces al día, o 5, 4 veces al día, 2 a la mañana, 2 a la tarde, ¿cuánto tiempo, cuánta expectativa tiene de vida? Porque también vale reconocer eso, las dosis el cuerpo le pide cada vez más, ¿no? Sí, claro. En cuanto más uno consume, más se vuelve adicto justamente, y el crack hace que funcione así. O sea, el cuerpo, hay justamente una dependencia psicológica o psíquica le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque el estado emocional que le produce esta sustancia es a lo que uno se vuelve adicto, a sentirse de esa manera mientras se está consumiendo. Que dura 30 segundos puede durar, 40 segundos puede llegar a durar eso. Entonces, cuanto más se consuma, más posibilidad de deterioramiento y más posibilidad de ser más adicto, evidentemente. Hacemos brevísima pausa, a la vuelta seguimos.